Docente Julián, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Antonio Silva Niño y la siguiente es el desarrollo de nuestra actividad número 2 relacionada con la investigación cualitativa. Encontramos entonces que la investigación cualitativa tiene por objetivo determinar las cualidades de una cosa, una persona o un aspecto en particular, lo que quiere decir que persigue la descripción y o comprensión de aspectos puntuales. Aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable, tal como lo afirma Taylor y Bogdan en 1986. La investigación cualitativa comprende distintos diseños de investigación, los cuales son los siguientes. Encontramos entonces la etnografía. Su origen se desarrolló como método de investigación a partir de los trabajos de Mignowski y Mauss. Aunque comprende varias técnicas de recolección de información sobre una sociedad, la observación tiene un rol fundamental. La ciencia tecnológica tenía como finalidad la observación de la sociedad y como meta el conocimiento de los hechos sociales. Aconsejaba que se escribiera solo lo que uno sabe, todo lo que uno sabe y nada más de lo que sabe. En busca de la objetividad y la exhaustividad, recomendaba que la etnografía, como estudio en profundidad, debía practicarse viviendo en la sociedad estudiada de 3 a 4 años. Una de las características propias de la etnología es que se basa en un trabajo de campo. Dentro de las fases de la etnología encontramos la exploratoria y de reflexión, planificación, entrada de escenario en un inicio del estudio, recogida y análisis de la información, retirada del escenario y elaboración del informe de investigación. Dentro de las técnicas de recolección y análisis de datos, encontramos notas de campo, que son los registros de toda una experiencia, una especie de diario muy detallado y explícito. Entrevistas grabadas con informantes, genealogías y relaciones de parentesco fundamentales para entender el sistema social, mapeos, observaciones estructuradas elegidas en el espacio y tiempo. Como ejemplo vemos las observaciones en cada uno de los barrios en los que se divide la sociedad entre determinados grupos de personas. Fotografías y films, colección de artefactos y análisis. La etnografía virtual. La etnografía virtual se origina cuando los investigadores muestran interés ante fenómenos que representan la generación de espacios de sociabilidad, producto de la configuración de comunidades virtuales en Internet, tecnología que favorece la emergencia de canales de comunicación que potencian la interactividad, tanto sincrónica como asincrónica, mediante elementos como el correo electrónico, las wikis, redes sociales, foros, redes de colaboración e incluso plataformas educativas como las aulas virtuales, videoconferencias o mensajerías instantáneas. La identidad, lo físico o la conducta cambian completamente al surgir nuevos espacios donde los individuos pueden relacionarse sin conocerse y sin estar en el mismo lugar. De esta forma, la etnografía virtual busca dar soluciones metodológicas a investigaciones etnográficas relacionadas con las NTIC, nuevas tecnologías de comunicación y la información. Dentro de las fases de la etnología virtual, la etnografía virtual, encontramos el contexto de Internet que se relaciona con algunas aceptaciones generalizadas acerca del ciberespacio. Estas se pueden dividir en 3 categorías: cambios en el rol del tiempo y el espacio, cambios en las comunicaciones, cambios en los medios del rol de comunicación social. La cibercultura requiere la adaptación de la investigación, que evoluciona pasando por las siguientes 4 fases. Pasando por la etnografía científica, la etnografía educativa, la microetnografía, hasta llegar a la etnografía virtual. Dentro de las técnicas de recolección y análisis de datos encontramos que una vez se decide usar la metodología de la etnografía virtual para el estudio de las relaciones sociales, el investigador debe afrontar y tener muy en claro las siguientes técnicas: el rol del etnógrafo virtual, idea clara del campo investigado, entrada al campo y observación participante, identidad del observador e investigador, y una entrevista semiestructurada. Teoría fundamentada. Esta se origina en el interaccionismo simbológico y la presentan por primera vez y de forma explícita los sociólogos Barney, Glasser y Aslem L.
Strauss, en su libro The Discovery of Grounded Theory 1967, su factor definitorio y diferencial es su interés en la generación de las teorías que explican y confirman y o desarrollan los fenómenos sociales objetos de un estudio. Fases. Enfatiza el estudio del fenómeno más que los métodos para abordarlo. Adopta una postura reflexiva en el modo en el que conoce y representa la realidad estudiada. Presta más atención a las realidades empíricas. No asume que los datos esperan ser descubiertos en el mundo real, ni que los procedimientos metodológicos corregirán la visión limitada de la realidad estudiada. Considera que los observadores no son imparciales, sino que aquello que puede captar dependerá de su marco de referencia previo, tales como experiencias, una biografía, relaciones, procedimientos utilizados, etc. Las categorías conceptuales emergen de la interpretación que realizamos de los datos, pero no emanan de ellos o de nuestras prácticas metodológicas. Técnicas de recolección y análisis de datos. La teoría fundamentada es un método comparativo en esencia, en el que comparamos datos con datos, datos con categorías, categorías con categorías, categorías con teorías y teorías con teorías. Sus técnicas principales son la comparación de datos, integración de cada categoría con sus propiedades, delimitar la teoría que empieza a desarrollarse. Tras la saturación de los incidentes propios de cada categoría, se redacta la teoría. Investigación-acción. Su origen se conoce como, se origina o se atribuye al psicólogo social Kurt Lewin. Se trata de un método de investigación que, a diferencia del método etnográfico que se enmarca en el paradigma interpretativo, este se inscribe en el paradigma sociocrítico. Su objetivo principal es transformar la realidad, centrándose deliberadamente en el cambio educativo y la transformación social, orientándose hacia la resolución de problemas mediante un problema cíclico que va desde la actividad reflexiva hasta la actividad transformadora, que desarrolla desde su propia práctica un conocimiento que mejora la interacción educativa. Fases. Eliot en 1978 comenta que la IA pretende estudiar la práctica educativa desde su escenario natural, profundizando en la comprensión de situaciones donde se ve implicado el profesorado y que vive con problemáticas susceptibles a mejoras. Carr y Cummins en 1988 ofrecen propuestas prácticas a situaciones reales donde interpretan lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan o interactúan en situación del problema ejemplo, profesores alumnos y profesores directores. Según Bartolomé, hay 5 grandes rasgos que permiten distinguir una investigación-acción de otra actividad investigadora. Ellas son las siguientes: el objeto de la transformación de la práctica educativa y o social que procura comprenderla mejor. Hay una articulación permanente de la investigación, la acción y la formación a lo largo del proceso. Se da una manera particular de acercarse a la realidad, vincular conocimiento y transformación. El protagonismo es de los educadores investigadores. Hay una interpretación del grupo. Técnicas de recolección y análisis de datos. Proceso social. Estudia la relación entre lo individual y lo social. Participativa. Promueve a que las personas examinen su conocimiento y la forma en que se interpretan a ellas mismas y a su acción en el contexto social y material. Práctica y colaborativa. Promueve a que las personas examinen las prácticas sociales que las enlazan con otras personas e interacciones sociales. Emancipatoria. Contribuye a que las personas se recuperen y o liberen de la construcción que suponen e imponen las estructuras sociales que limitan su autodesarrollo y autodelimitación. Crítica. Contribuye a que las personas se recuperen y o liberen de las construcciones que generan los medios sociales donde interactúan. Reflexiva. Pretende investigar la realidad para cambiarla y cambiar la realidad para investigarla. Se trata de un proceso donde las personas transforman su práctica
a través de una espiral de ciclos de crítica y autocrítica, reflexión y acción. Transforma teoría y práctica, articula y desarrolla teoría y práctica mediante un razonamiento crítico sobre ellas y sus consecuencias. Implica abordar la práctica diaria y cómo lo entiendan las personas implicadas. La investigación-acción sigue un proceso continuo conocido como el espiral de la investigación, que permite articular acción reflexiva y acción transformadora. Estudio de caso. Es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Para allí en 1989, el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallado de entidades sociales y educativas. Stack en 1998 es el estudio de la particularidad y complejidad de un caso singular para llegar a comprender la actividad y circunstancias concretas. Dentro de las fases encontramos que el estudio de caso puede incluir el estudio de un caso o de múltiples casos. Su propósito fundamental es comprender su particularidad, conocer cómo funcionan todas las partes que lo componen y la relación entre ellas para formar un todo. Puede ser una manera de profundizar un proceso de investigación. Es apropiada para investigaciones a pequeña escala en un marco limitado de tiempo entre espacio y recursos. Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o instituciones diferentes. Es de gran utilidad para profesores que participan en una investigación. Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas profesionales. Lleva a la toma de decisiones. Dentro de las técnicas y recolección de análisis encontramos el explorativo, que son los resultados que se pueden ser usados como base para formular preguntas de investigación, el descriptivo, que ayuda a describir y comprender mejor un caso en particular, el explicativo, que orienta para facilitar la interpretación del caso, el particularista, que se caracteriza por un enfoque ideográfico orientado a comprender la realidad, diferencista, ayuda a diferenciar las partes que componen un todo, el heurística, que es la estrategia encaminada que ayuda a la toma de decisiones, y el inductivo, que se basa en el razonamiento para así generar la hipótesis y poder descubrir relaciones y conceptos. La fenomenología. Las raíces de la fenomenología se sitúan en la escuela del pensamiento filosófico creada por Husserl 1859-1938. Es una ciencia rigurosa de carácter contemplativo, la cual hace énfasis en lo individual y las experiencias subjetivas. Las fases de la fenomenología están basadas en el estudio de la experiencia vital del mundo y la cotidianidad. Explica los fenómenos dados por la conciencia, se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos en su intento sistemático de desvelar las estructuras internas del mundo de la vida. Es la descripción de los significados vividos existenciales, donde procura explicar significados de la vida cotidiana. Es una ciencia de sentido amplio, o con un saber sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo. Entorno sociocultural. Técnicas de recolección y análisis de datos. Busca conocer el significado que los individuos dan a su experiencia, aprendiendo del proceso de interpretación, donde la gente define su mundo y actúa en consecuencia. Descriptiva. Logra una descripción del fenómeno del estudio que refleja la realidad vivida por las personas y su mundo. Estructural. El trabajo se centra en el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos, siguiendo unos pasos entrelazados para darle sentido al elemento y al aspecto, para así tener un análisis de fenómenos estudiados. Discusión de resultados. Se relaciona con resultados obtenidos con conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos y contraponerlos o complementarlos para entender mejor
las similitudes o diferencias. Esta es las fuentes de información en las cuales me basé para hallar la exposición antes realizada. Estas las anexo en el documento que anexo las diapositivas. Muchas gracias y un cordial saludo.